Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video tutorial. Te saluda el profesor Mario Padilla Pérez. Hoy te voy a enseñar cómo crear un formulario básico de registro donde podrás condicionar los tipos de datos que el usuario ingrese y crear listas desplegables. Ok, tenemos este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo tenemos estas columnas, ¿verdad? Que son las que vamos a utilizar y estos tipos de datos que son los que vamos a crear las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la columna ID vamos a permitir que solamente se ingresen números enteros. Por ejemplo, entre de 1 a 500, ¿verdad? Si ese valor, ¿verdad?, no es ingresado o se ingresa un valor de texto que no sea numérico, entonces queremos que muestre un mensaje de error, ¿verdad? Después tenemos en nombre y apellido que vamos a ingresar cualquier valor, o sea, número o texto, ¿verdad? Ahí podemos condicionarlo, pero vamos a dejarlo pues libre, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Después tenemos la parte de que dice sexo, donde lo que nos vamos a condicionar, ¿verdad?, es con una lista desplegable entre femenino y masculino, ¿verdad? Después tenemos fecha, que también vamos a condicionarlo con un rango de fecha, ¿verdad?, entre el fecha tal a la fecha tal. ¿Verdad? El teléfono que tenga una longitud máximo de 8 números, ¿verdad?, sin ingresar el código del país. En este caso lo vamos a trabajar para Nicaragua, ¿verdad?, que es donde estamos creando el video tutorial, y pues vamos a condicionarlo de esa manera. De igual manera vamos a trabajar, ¿verdad?, con la columna de carrera y vamos a ingresar, ¿verdad?, tres tipos de carrera, en este caso contabilidad, finanzas y mercadeo. Materias, de la misma manera, ¿verdad? Turno también vamos a utilizar una lista desplegable. Departamento también va a ser una lista desplegable, y en correo electrónico vamos a poner cualquier valor. Aquí verá cualquier valor porque todo correo lleva texto, lleva número, lleva caracteres especiales, inclusive ¿verdad?, ciertos caracteres especiales, porque no todos son admitidos. Entonces vamos a crear, bueno, en mi caso ya creé todo el registro completo ahora con las 10 columnas, y recomiendo ahora que aparte creemos los datos. Por ejemplo, los datos que por ejemplo son de lista desplegable, las que son de cualquier valor, por ejemplo nombres y apellidos, las fechas, estos van a ir, pues aquí no los voy a ingresar. Porque, por ejemplo, en sexo, pues hay que crear una lista desplegable con esto. En carrera, pues ya tengo las carreras, en materia tengo las materias y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir cumpliendo los requerimientos, ahora las condiciones que nos piden para estos tipos de columnas. Por ejemplo, en ID dice número entero, entre 1 y 500. Entonces nos vamos a ir, ¿verdad?, al registro de validación de datos que vamos a completar, y en ID seleccionamos la celda, ¿verdad?, que vamos a utilizar. Nos vamos a la pestaña datos, le damos aquí donde dice validación de datos. Después en configuración le damos permitir. ¿Qué tipo vamos a permitir? Solamente números enteros nada más. Entonces, ¿qué tipo de datos sería? Entre, porque aquí hay más opciones. Entre, no está entre, igual, mayor que. Entonces vamos a hacerlo entre el mínimo, que va a ser 1, y el máximo, que va a ser 500. En este caso es para por si acaso hay 500 registros, pero como solo vamos a trabajar 10 registros, entonces le vamos a dar hasta 10 nada más. Entonces nos pedía también, ¿verdad?, de que tuviéramos un mensaje de entrada y un mensaje de error. Entonces nos vamos al mensaje de entrada. Por ejemplo, aquí le podemos poner números enteros. Y como mensaje de entrada le podemos poner ingrese un valor de 1 a 10. Este mensaje lo va a mostrar antes de que ingresemos el valor, ¿verdad? Y como mensaje de error, en caso, ¿verdad?, pues podemos tener alto, advertencia o información. Le vamos a poner alto como error, ¿verdad? Título, le podemos poner error. Y el mensaje que nos muestre, si ingresa un número que no es válido, ¿verdad?, dentro del parámetro, entonces le podemos decir ingrese un número válido. Un valor válido sería. Que cuando ingresemos ahora el número que no está dentro del rango que hemos definido, que en este caso sería de 1 a 10, si ingresamos un número que no es dentro de ese rango, entonces va a mostrar este error. Aceptar, y miramos el mensaje que dice el número entero, ingrese un valor de 1 a 10. Vamos a hacer la prueba, entonces le damos 1, va a admitirlo, 2 también. Pero si yo ingreso 0, ¿qué pasaría? Pasaría este error, ingrese un valor válido. Entonces era reintentar, vamos a poner 11 y ocurre lo mismo. Entonces, esta es la ventaja de tener una validación de datos, que valide los datos que se condicionan para solamente ingresar una cantidad que uno defina. 10 tendría que ser admitido.
Y con nombre y apellido aquí no hay problema. Aquí pues cualquier valor se define. Bueno, vamos a validación de datos. Y aquí lo dejamos como cualquier valor, así como está. Por ejemplo, vamos a poner ahí mi nombre. Entonces, esto es con nombres y apellidos. Aquí va a ser cualquier valor. Ahora, con sexo, creamos en los datos una lista desplegable donde dice masculino y femenino, ¿verdad? Entonces, nos vamos a validación de registro, seleccionamos toda la columna donde van a ir todos los, o sea, la lista desplegable que vamos a utilizar. Entonces, datos, validación de datos, le damos permitir, lista, y donde dice origen nos posicionamos, le damos clic a esta flechita. Clic, y esto nos va a mandar a pedir los datos, dónde están los datos. Entonces, como están en la pestaña datos, le damos clic, lo seleccionamos, solamente los dos. Nos vamos nuevamente aquí, ¿verdad? Esta pestaña, le damos para desplegar todo el menú, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Automáticamente él nos envía el formulario que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, si ven, hay una lista desplegable, aquí un menú de lista desplegable, le damos clic y aparece masculino, femenino. Entonces, aquí voy a definir, ¿verdad? Masculino, femenino, dependiendo, pues, obviamente la persona que sea. Y de esta manera, pues, se crea una lista desplegable para este tipo de datos, en este caso, sexo. Ahora, una fecha de nacimiento. Aquí es bueno, eh, por ejemplo, definir, ¿verdad? Un valor o un rango de fechas. Vamos a seleccionar, ¿verdad? La columna, validación de datos, permitir. ¿Qué es lo que vamos a permitir? Fechas. Dice entre o no está entre. Aquí hay muchas condicionales, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer esta entre. Que la fecha inicial, por ejemplo, sea del 1 de enero de 1990. Vamos a admitir solo personas del 90 nada más, ¿verdad? Y la fecha final que sea del 31 de diciembre del 2000. Entre ese rango de fechas no tiene que no tiene que fallar, perdón, tiene que admitir las fechas que se ingresan. De lo contrario, entonces vamos a poner un mensaje de entrada. Entonces le ponemos fechas válidas. Entonces le podemos poner, ¿verdad? Ingrese una fecha entre 1990 al 2000. Aquí solamente, ¿verdad? Sería para mostrar el usuario. Y en mensaje de error sería, pues, por ejemplo, fecha errónea, ¿verdad? Como título. Y aquí el mensaje sería, ingrese una fecha válida entre 1990 y 2000. Vamos a ver aquí. Ahí está. Entonces esto tendría que mostrarse. Ahí está. Entonces la fecha, cuando ingresamos aquí a una celda, ¿verdad? Que está con validación de datos, ¿verdad? Configurada, fecha válida, ¿verdad? Ingrese una fecha entre 1990 y 2000. Entonces sería, por ejemplo, vamos a ingresar mi fecha, sería 23 de enero 1992. Está dentro del rango, tiene que aceptarlo, ahí está. Pero si yo quisiera poner, por ejemplo, 23 de enero del 2001, ahí está el error. Ingresé una fecha válida entre 1990 y 2000. Entonces, para esto funciona ahora siempre la validación de datos. O sea, aquí lo vamos a dar entre 2000. Ahí va a admitirlo. Ok, ahora continuamos con la columna de teléfono. ¿Verdad? Aquí lo que vamos a definir es en validación de datos. Vamos a definir, ¿verdad? Longitud de texto. Y entre vamos a poner que de 1 a 9 dígitos puedan ingresarse esa cantidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ingresar número de teléfono y lo admite. En carrera, ¿verdad? Decía aquí el ejercicio era que en la parte de carrera hay que hacer lista desplegable para materias, turno y departamento. También hay que hacer listas desplegables, ¿verdad? Crearlas a partir de los datos que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos en carrera. Ya seleccionamos la columna. Siempre validación de datos, tipos de valores, lista. En origen vamos a buscarla, ¿verdad? Entonces le damos clic en la flechita, ¿verdad? Y vamos a datos y dice carrera. Entonces seleccionamos las tres y le damos a aceptar. Él automáticamente nos lleva hasta donde está la columna, ¿verdad? Contabilidad, que son las únicas que tenemos, ¿verdad? Valores ingresados ahí, en este caso texto, finanzas, mercadeo y contabilidad. Entonces,
Aquí queda creada por la lista desplegable. Con materia es exactamente lo mismo. Entonces, materia, seleccionamos la columna, validación de datos, le damos lista también, que es lo que queremos ingresar, ¿verdad? Nos vamos a buscar los datos para las materias, en este caso sería cálculo informática, costo 1, costo 2 y publicidad. Aceptar y automáticamente nos manda, ¿verdad? Ahí. Esto podemos hacerlo más personalizado, ¿verdad? Ahorita pues porque queremos prácticamente ver y creer y, o sea, y ver cómo se configura prácticamente una celda con listas desplegables, ¿verdad? Para el turno, el mismo dato, ¿verdad? El mismo proceso, perdón. Validación de datos, lista, buscamos los datos de orígenes, datos y los turnos. Aquí los seleccionamos y aceptar. Y aquí están los horarios, o los turnos prácticamente, pero. Entonces ahora los departamentos en este caso serían pues de donde estoy haciendo el video, que es Nicaragua, ¿verdad? Todos los 17 departamentos que están disponibles, ¿verdad? En Nicaragua. En este caso, lista, el origen de los datos, nos vamos a los datos y seleccionamos todos ahora los datos. Aceptar. Y aquí pues, en este caso mío sería Chinandega. ¿Dónde está esa? ¿Dónde? Aquí está Chinandega. Y un correo electrónico, pues aquí no hay necesidad, pues aquí se puede configurar siempre como cualquier valor también. Por lo mismo, ¿verdad? Que aquí va ingresado texto, números enteros, valores numéricos y pues cualquier tipo de carácter. Si se configura que sea que algunos caracteres no se ingresen, por ejemplo asterisco, hay lugares que asterisco no es permitido ingresarlo, corchetes tampoco, o algún otro símbolo que crean pues que no es válido en ese caso. Y de esta manera pues vemos cómo se ingresan, ¿verdad? Estos tipos de valores condicionales, porque son valores condicionales para validar datos. Aquí números enteros, aquí cualquier valor, aquí hay una lista desplegable, este es un rango de fecha, aquí se definió prácticamente un rango de datos o de dígitos, en este caso de 1 a 9, lista desplegable, más lista desplegable y aquí cualquier tipo de datos, ¿verdad? De esta manera se crea, ¿verdad? Un registro básico para validar datos, ¿verdad? Y poder trabajar de manera condicional con algunos datos, ¿verdad? Que no sea que se ingrese cualquier valor ahí, definitivamente, como dicen a la loca. Entonces, suscríbanse y muchas gracias.